¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está toda la comunidad quirveriana? Aquí estamos dando inicio a un nuevo podcast, ¿cierto? Este año 2021 hicimos los primeros podcasts del año 2021, ¿cierto? En donde hicimos una cobertura sobre la elección del centro de estudiantes. Hoy día estamos en otro contexto. Bueno, primero que todo, antes de hablarles del tema y de todo lo que vamos a, ¿cierto?, a exponer hoy día, quiero invitar, primero que todo, presentar el panel de invitados que tenemos hoy día, por los expositores que son la profesora Alejandra Ramos, que es nuestra profesora de historia del liceo. Hola, buenos días a todas y a todos. Hola, profe. Bueno, también quiero presentar al profesor Álvaro Flores, también profesor de historia del liceo. ¿Cómo estamos? Hola, hola, muy buenos días a todos y todas. Muy feliz de estar en esta instancia. Ya, súper bacán. Bueno, y ahora, mira, aquí yo creo que aquí quiero hacer una especial así como distinción y quiero que me tiene muy feliz por lo demás. Quiero presentar a los nuevos integrantes del equipo de la radio, ¿ya? Que, bueno, ya llevan una semana, ¿cierto?, integrando este equipo y voy a empezar desde los más pequeños. Ayer no me acuerdo quién es el más pequeño, pero voy a empezar con eh, la Mía Araya, ¿cierto? Hola Mía, ¿cómo está? Hola a todos, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, pues bien, aquí estamos dando el inicio a este programa, así que muy bienvenida Mía. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, ahora quiero presentar a María José Garrido. Hola María José, ¿cómo estamos? Bien, súper, súper, súper. Oye, bueno, ahora nos vamos a ir con por los más grandecitos. Pues bueno, vamos a seguir por la línea de las mujeres, ¿cierto? Voy a presentar a Catalina Alarcón. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Todo bien? Excelente. Súper. Oye, se me había olvidado la Catalina Guerra, que también está ahí en el medio. ¿Cómo estás, Catalina? Catalina Guerra, ahí está. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, aquí, con mucha energía para el programa. Bueno, y vamos también a mencionar a un redebutante, que es el señor Bruno Mesa, que lo tengo yo allá en mi pantalla, allá abajo. ¿Cómo estáis, Bruno? Bien, profe, acá emocionado por el podcast de hoy. Bien, súper, súper. Nos vamos con este nuevo podcast, que sería en realidad el tercero de este año, pero ya estaríamos en el número 10, 11, ¿cierto? De todos los podcasts que hemos hecho durante este tiempo de pandemia. Oye, y ahora voy a presentar al equipo fiel, al equipo, nos vamos a presentar a los más antiguos, ¿cierto? Quiero presentar ahí a Cristina Gutiérrez. ¿Cómo estás, Cristina? Todo bien, todo bien. Excelente, muy bien. Esa energía contagia. Oye, quiero seguir ahí por la Rayén. ¿Cómo estáis, Rayén? Rayén Ovalle, ahí arriba. ¿Cómo estáis, Rayén? Bien, bien, ¿y usted, profe? Bien, bien, aquí estamos, con toda la energía. Oye, y ahora nos vamos por los varones, ¿cierto? De este equipo antiguo de la radio. Quiero saludar al Alex Cortés. ¿Cómo estáis, Alex? Hola, bien aquí, ¿y usted? Bien, pues. ¿Cómo estamos? La energía, vamos con todo, ¿no? Si no va aquí, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos otro integrante de los antiguos, a Alejandro Sánchez. ¿Cómo estamos, Alejandro, para este nuevo programa? Todo bien, todo bien. Ya, Ahí excelente. vamos. Ya, pues, nos vamos entonces. Hoy día vamos a hablar un tema, ¿cierto? Un tema que está haciendo y que está en boga, ¿cierto? Hoy día está en la palestra, la opinión pública, y vamos a hablar en un contexto, ¿cierto? De el Día de los Pueblos Originarios, y lo vamos a contextualizar hacia un tema que es cierto. El podcast del día de hoy se llama Chile, ¿Estado nacional o Estado plurinacional? Ese es el título del podcast del día de hoy. Y me gustaría, primero que todo, preguntarle a los profesores que nos contextualizaran un poco en qué consiste, ¿cierto?, esta celebración del Día de los Pueblos Originarios, que nos contextualizaran en términos generales. Los escucho. Ya. Hola, buenos días a todas y a todos. Esta celebración tiene que ver con el Año Nuevo para los pueblos indígenas americanos del hemisferio sur. Entre el 21 y el 24 de junio se va a dar el equinoccio de invierno, que para ellos es el nuevo año. Es cuando la Tierra comienza todo el proceso de descanso, hidratarse a través de la lluvia, para dar el paso a la siembra y a la cosecha. Entonces, esta fecha es el nuevo año. Para ellos marca todo es el nuevo año para ellos. Entonces, esta fecha
tiene este significado, reconocer la importancia de la cultura de los pueblos originarios, sus festividades, su visión de mundo. Ellos tienen una visión de mundo diferente a la europea, que es la que generalmente nosotros tenemos. Entonces, esta fecha, la fecha de los pueblos indígenas, está haciendo alusión a eso, a rescatar las costumbres de nuestros pueblos originarios, porque nosotros somos parte de ellos. Es una parte de nosotros que nosotros debemos de conocer. No sé si el profe Álvaro quiere decir otra cosa, algo más. Hacer la salvedad, sí, colega, que es el solsticio de invierno, que Eso, en realidad de hace equinoccio. referencia al movimiento del sol para con la Tierra. Aquí lo que se está marcando en realidad es el punto más lejano que alcanza el sol respecto a la línea del Ecuador, o sea, respecto a la Tierra, que alcanza el sol en el año, y luego de eso comienza a volver el sol. Entonces, a partir de eso se empiezan a generar nuevas lluvias, nuevas cosechas, los animales empiezan a cambiar, el agua se empieza a temperamentar inclusive, entonces tiene todo un concepto de inicio de un nuevo ciclo. Por eso se le puede homologar un poco al año nuevo para nosotros, pero en realidad es como el nuevo ciclo para ellos que se marca a partir de este solsticio de invierno. Ya, perfecto. O sea, en realidad, bueno, nosotros, claro, somos herederos de una cultura occidental, ¿cierto? En donde para nosotros el año nuevo vendría siendo, en este caso, el día 1 de enero, ¿cierto? Según la herencia, pero también nosotros tenemos nuestra parte, porque en realidad yo creo que todos tenemos un poco de sangre, ¿cierto? Ancestral, ¿cierto? De nuestros pueblos originarios. Yo creo que cada uno posee ¿cómo se llama? Una herencia ahí que a lo mejor no es tan predominante quizás. Y también hacer la salvedad como la distinción entre un año nuevo para nosotros y lo que es el solsticio para ellos, en realidad también la relación armónica que los pueblos originarios intentan establecer para con la naturaleza. Porque el año nuevo del 31 de diciembre al 1 de enero en realidad marca un cambio en el calendario nomás, pero el solsticio de invierno marca una relación, un nuevo ciclo dentro de la naturaleza. Entonces eso está muy dentro de la concepción, la cosmovisión de los pueblos originarios, que por ahí a nosotros igual se nos escapa. Recalcar también esa relación con la naturaleza que marca el inicio del nuevo ciclo. Y mira, eso, qué interesante lo que estáis hablando y qué lindo también al mismo tiempo y místico, esa cuestión de que son varios los pueblos, ¿cierto?, a nivel americano, que celebran en esta fecha el Año Nuevo. Es como que un pueblo, por ejemplo, no sé si hablamos del pueblo Aymara que está en el norte de Chile, ¿cierto?, versus, ¿cierto?, el pueblo mapuche que está en el sur de Chile, que tenemos entre más de 1000 kilómetros de distancia, celebran, ¿cierto?, el Año Nuevo en la misma fecha. O sea, puede haber una diferencia de un día quizás, pero eso lo hace más interesante y más místico también, porque cómo se pusieron de acuerdo, se llamaron por teléfono, no creo, porque en ese tiempo no había teléfono, ¿cierto? Pero esa ¿cómo se llama?, conexión, creo que es mística, y ahí uno da para pensar muchas cosas en realidad y para sacar conclusiones, la verdad. Bueno, nos vamos a ir adentrando al ¿cómo se llama?, a lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto?, del título del podcast, que es Chile. ¿Estado nacional o Estado plurinacional? Bueno, me gustaría que nos contextualizaran un poco y que nos fuéramos, ¿cierto?, adentrando al tema que es este tema central. ¿De dónde podríamos partir un poco? Bueno, yo creo que podríamos partir de la definición de Estado y de nación. Yo voy a hacer la definición que hago en clase. Los octavos y los séptimos este año ya la escucharon. Hay una definición de Estado. ¿Cómo podríamos definir de forma simple Estado? Estado es un territorio determinado por fronteras, que tiene leyes, que tiene instituciones, que tiene autoridades. Los estados se van construyendo a lo largo de la historia, es un proceso histórico. Y lo más importante del Estado es la nación. Y la nación es el grupo de personas que se siente parte de este Estado, que siente que tiene algo que es parte de una comunidad, algo que nos une. La nación puede ser cultural, en el caso chileno, americana, puede ser de índole racial, para algunos pueblos ha sido, puede ser de índole político. Entonces esas son las primeras definiciones. El Estado y la nación son construcciones históricas que ha hecho el hombre. Entonces este Estado, como un ejemplo, nosotros, el Estado chileno hoy es desde Arica a la Patagonia, pero eso es lo que hoy llamamos Estado. Ese es nuestro territorio. El territorio ha ido cambiando, tenemos autoridades, tenemos nuestra propia constitución,
tenemos esta cultura, la cultura chilena, que es una construcción. ¿Qué es ser chileno? Yo creo que es una de las primeras preguntas que todos nos tenemos que hacer. Y tenemos la nación chilena. ¿Y cuál es el origen de nuestra nación? Lo nacional. Es esta idea de nuestra cultura que a todos nosotros nos hace ser parte de algo. Yo siempre lo explico en clase, cuando se escucha el himno nacional en los partidos de Chile, todas las personas, las que ven, lo cantan emocionado, porque usted se siente parte de algo, usted se siente diferente a otro pueblo. Esa es la idea de nación, que tú te sientes parte de algo, de una comunidad. Todo sería como una construcción. Álvaro. Sí, por ejemplo, con el caso de la nación mapuche, agarrando las definiciones que hace la profe Ale, ¿por qué la nación mapuche una nación mapuche en un estado mapuche? Porque tal como decía la profe Ale, el estado hace referencia más a una unidad política, jurídica, que tiene un territorio, y la nación a aspectos más culturales, de arraigo identitario. Entonces los mapuches no tienen ese territorio ni esa unidad política o jurídica, pero sí tienen ese arraigo identitario, por eso se llama, hablamos de los mapuches como nación mapuche, y no podríamos decirles estado mapuche, por ejemplo. Oye, y hay una pregunta, se me viene algo a la cabeza. O sea, por ejemplo, imaginemos que el pueblo mapuche en cierto aspecto se declarara Estado mapuche, ¿cierto? Teniendo en cuenta esta parte política, esta parte jurisdiccional. Sería ilegal, ¿verdad? O sea, para las leyes chilenas sería ilegal. Sí, sería ilegal porque ese es territorio chileno. Uh-huh. Chile se ha construido en ese territorio, entonces sería ilegal, porque Chile, la Constitución, nuestras leyes, no reconoce a la nación mapuche. Ninguna nación, solo hay una nación en Chile, la nación chilena. Ya, entonces perfecto. sería ilegal. Claro. O sea, el Estado chileno en este caso. Sí. Es de los pocos países, de hecho creo que es el único país en Latinoamérica que constitucionalmente no reconoce a sus pueblos originarios. Hay leyes que sí señalan la existencia de los pueblos originarios, pero no están reconocidos constitucionalmente. Y de ahí viene la discusión que empieza ya. Claro, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hablar de Bolivia, nos ponemos a hablar de Ecuador, por ejemplo, son países que están a la vanguardia con este tema del reconocimiento de los pueblos originarios, ¿cierto? Son como los que están ahí en los primeros que lo hicieron en realidad. Claro. Oye, y bueno, ya, y ahora nos gustaría que ya nos fueran aclarando este Estado plurinacional. ¿Qué significa en la Constitución? ¿Qué es lo que significa, cierto? O sea, ¿qué tendría que pasar para que en realidad la cultura de nuestros pueblos originarios fuera reconocida como una u otra cosa, tanto o nación o Estado? ¿Qué es lo que tendría que pasar ahí? A nivel constitucional me refiero, porque como nos explica la profesora Ale, nos dice que tendría que haber un cambio en la Constitución, porque sería ilegal que la etnia mapuche se estableciera como Estado, ¿cierto? ¿Parto yo, no sé, Álvaro? Ya. Sí, como quieras. Parto yo ahora. La Constitución es nuestro marco, nuestro reglamento interno como país, para que lo entiendan como en el colegio, nuestro reglamento interno. La Constitución dice cómo está conformado el Estado de Chile, la Nación de Chile, las instituciones, nosotros, ciudadanos, nuestros derechos y deberes, todo. Y lo que se debería aceptar ahí es que el Estado, esta construcción jurídica, este territorio, estas leyes, estas instituciones, están conformados por naciones. Se reconoce que en Chile existen nueve etnias de pueblos originarios, entonces la Constitución debería decir, el Estado chileno está conformado, ejemplo, 10 naciones, la nación aymara, la nación diaguita, la nación mapuche, la nación chilena, que sería el mestizaje, el mestizo que se reconocería, ellos son parte del Estado. La Constitución se tendría que escribir así, reconociendo cada nación que se va a aceptar que es parte de nuestro Estado. Perfecto, Álvaro. La palabra plurinacional viene de eso, de reconocer la existencia de múltiples comunidades o naciones. De ahí viene de plurinacional, cambiar el Estado nacional a plurinacional, tiene que ver con ese proceso, de dejar de reconocer una sola nación y comenzar a reconocer la existencia de diferentes naciones dentro de un mismo Estado. Perfecto. O sea, en realidad, bueno, leía un artículo, creo que lo leí ayer, si no me equivoco, antes de ayer,
en donde decía, por ejemplo, hay distintas posiciones con esta cuestión desde el pueblo mapuche, me refiero, ¿cierto? Voy a hablar solamente del territorio chileno, porque también hay que mencionar que también hay parte del pueblo mapuche, ¿cierto?, que está en el lado de Argentina. Ahora yo no sé, desconozco, no sé si ustedes me pueden corroborar ahí, pero en Argentina está reconocido el pueblo mapuche o sea, ¿Argentina es un estado plurinacional o también está ahí al debe como nosotros? No, los argentinos están al debe, y más aún, en general los argentinos no reconocen ni siquiera mucho la herencia cultural. Hay que recordar que los argentinos en el siglo XIX, en 1800, ellos vivieron una persecución de los pueblos originarios en su territorio. Por eso cuando uno ve, no sé, el fútbol argentino, Messi, no sé, ustedes ven estos apellidos de inmigrantes, porque Italiano. Argentina sí que Sí, pues, hizo italiano. un proceso de exterminar a sus pueblos originarios. Claro, o En- sea, Y eso igual se puede Chile contrastar, por ejemplo, con declaraciones que hizo hace poco el presidente de Argentina, el Alberto Claro. Fernández, donde dijo que los brasileños venían de la selva, los peruanos creo de la montaña, y los argentinos venían de los barcos, haciendo referencia a que el argentino hoy en día llegó desde Europa. Entonces, es también un problema que está instalado en Argentina. claro. Ya, pero bueno, yo en realidad me pasé un poquito para el otro lado de la cordillera, pero lo que quería exponer es que hay distintas posiciones con esto de la plurinacionalidad, porque hay algunos que sí postulan a esta plurinacionalidad pensando en una cuestión que tenga que ver con el diálogo, ¿cierto? En que se les respete en derechos ya sea territoriales, en derechos culturales, etcétera, etcétera, pero también hay otro lado del pueblo mapuche, ¿cierto?, que dice que derechamente no y quieren ser un Estado independiente al chileno. Entonces, eso es mucho más radical, por supuesto. Entonces, ¿qué significa eso para este cambio en la Constitución y en estos escaños reservados? Pues ya para que nos vamos metiendo en ese tema un poco. Yo creo que significa aceptar que este territorio que conforma Chile tiene diversidad nacional. No solo los mapuches, hay que pensar en Rapa Nui, Isla de Pascua, como se conoce, se debe llamar Rapa Nui. Ellos también piden autonomía y quieren un grado de nacionalidad y de autonomía. Los pueblos aymara, andinos, ellos también están buscando un grado de autonomía porque ellos ancestralmente no reconocían fronteras. Un aymara puede sentirse chileno, boliviano, peruano, porque ella es el andino, es esa identidad andina que predomina. Entonces, estos temas en general en el país Chile, que es un país muy conservador, y en todos los países americanos, causa mucha polémica, porque tú ahí estás dividiendo el país, fragmentando. Eso es Claro. lo que, por eso la opinión es de evitar estos procesos, porque se quiere evitar la desintegración del territorial. Oye, Y Álvaro, cuando tú piensas, Bueno, sí, dale, termina la idea nomás, Alex, termínala. ahí va a terminar que cuando uno piensa en territorio, para que a los niños les quede claro, es la población, es la riqueza de los recursos naturales, nosotros vivimos de eso. Imaginen que Antofagasta se separa mañana. La riqueza del país viene de las zonas mineras. Chile entraría en una crisis, por eso se niega tanto esta diversidad, porque tiene factores políticos, económicos, sociales, culturales, es un todo. O sea, por ejemplo, mira, yo voy a colocar un caso súper, yo creo que los chiquillos aquí se han dado cuenta que, por ejemplo, en la tele salen, por ejemplo, las fuerzas policiales, por ejemplo, quitándole la mercadería como lechugas, no sé, siempre, incluso hay memes, ¿cierto?, que hablan de eso. Entonces, ahí claramente, o sea, la falta de respeto comienza desde ahí un poco, ¿cachai? Desde ahí para arriba, o sea, estoy hablando de una economía básica, de una cuestión que te lleva, ¿cierto?, la sustentabilidad a tu hogar, a tu familia, en este caso a los productores, ¿cierto?, y a los comerciantes de sus propios productos. Entonces ya con eso ya nos respondís todo lo que viene para arriba también. Oye, mira, antes de continuar un poco para ese lado, me gustaría, yo creo que los chiquillos, no sé si tienen la misma duda que tengo yo, ¿alguno de los niños sabe lo que significa escaños reservados, por ejemplo? El panel que está acá, ¿lo conocen el concepto? ¿Tú, Álvaro, nos podrías ya hablar un poquito de esa parte? lo que pasa es que la Constitución tiene un número de integrantes.
Y los escaños hacen referencia a ese número de integrantes que van a participar finalmente en la redacción de la Constitución. ¿Ya? Se habla de escaños reservados porque efectivamente, como dice el nombre, se reservaron puestos para los pueblos originarios, que son en particular 17 puestos reservados para los pueblos originarios. Entonces, ¿por qué la necesidad de hacer esto? ¿Por qué la necesidad de reservar estos puestos? De repente, en una votación quizás común y corriente, por ahí no podrían haber sido elegidos, pero eso no significa que no existan los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo nosotros nos cercioramos de que en verdad participen en la conformación de este nuevo Chile? Una de esas alternativas se propuso los escaños reservados. Ahora vamos a ver si es suficiente, vamos a ver si el número es suficiente. Todo eso también es muy rico estar viendo este proceso. Yo no me aventuro a decir cómo va a funcionar todo esto. Hay que estarlo viendo, analizando. Pero se parte ya por lo menos que hay alguna alternativa o un intento de solución a tratar de generar esta nueva construcción de nación que se está haciendo hoy en día de forma más inclusiva. Porque eso igual, también quería comentar eso, por cómo llegar a entender de repente uno como chileno la posición de los pueblos originarios. También hay que verlo desde la historia y cómo ha sido toda la construcción del Estado-Nación en Chile, que siempre, desde el inicio fue tremendamente excluyente. En la construcción de nuestro Estado simplemente participó la élite nacional, que estaba dividida en dos grupos, conservadores y liberales, pero que no dejaban de ser del mismo grupo. Iban a los mismos sectores, iban a los mismos, bares, restaurantes, tenían sus discusiones internas en torno a cómo debe funcionar el Estado, pero no dejaba de ser el mismo grupo, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasó con los demás grupos que están en este territorio? ¿Qué pasó con los sectores más populares, los inquilinos? ¿Qué pasó con los pueblos originarios? Nunca se dieron parte de la conformación de este Estado que hoy en día tenemos, pero desde el inicio. Entonces, por eso, hoy en día uno puede decir, ¿de dónde viene la idea de repente independizarse el Estado de Chile? ¿Cuál es la necesidad? Pero empieza un poco desde la raíz del Estado chileno, que en su conformación fue tremendamente excluyente. Porque uno se va a sentir identificado con una unidad política que nunca le preguntó nada. De repente, si usted, en el mismo curso, si ustedes van a hacer un centro de estudiantes del mismo curso, y ese centro de estudiantes lo conformaron 3 personas, y a ti no te preguntaron nada, ni lo que querías, ni lo que no, simplemente se conformó. ¿Realmente te vas a sentir identificado con ese centro de estudiantes? Entonces, problematizar eso también, hay una historia que es muy importante, que es la empatía, porque un sujeto llega a pensar como piensa, y desde esa lectura histórica, yo creo que sí se puede entender por qué estas diferencias, por qué esta posición de los pueblos originarios. Claro, porque han sido excluidos de la construcción del Estado-Nación. Claro, ahora un poquito más como para contextualizar en lo que el Álvaro está hablando, pensemos que hay una revisión, ¿cierto?, de esta Constitución del 80, que se produjo a partir, ¿cierto?, del ¿cómo se llama?, se produjo a partir del estallido social, en donde se puso en discusión este tema de, ¿cierto?, volver a hacer una nueva constitución, se llevó a un plebiscito del apruebo y el rechazo, y en estos se hicieron estos 22 escaños reservados para los pueblos originarios, para que, como lo decía bien el profesor Álvaro, tengan ese espacio como el restaurante donde iba la élite, ¿cierto?, tengan este espacio ¿cómo se llama?, de opinión también, para que en la Constitución también quede, ¿cierto?, plasmado que los pueblos originarios también existen y que también tienen derechos, ¿cierto?, en este Estado completo. Y ahí estamos hablando de plurinacionalidad. ¿Lo entiendo bien? ¿No lo entiendo bien? ¿Los chiquillos lo entienden bien? ¿El equipo periodístico ahí? ¿Sí? ¿Lo van comprendiendo? ¿Sí? Sí, Ale, no sé si tú... Los chiquillos. Eso, vamos abriendo ya ahora las posturas. Mira, yo igual tengo una pregunta súper interesante que la quiere hacer Cristina, ¿ya? Le voy a dar un paso un ratito más a la Cristina porque es una pregunta súper interesante. Nosotros estamos, o sea, finalmente, lo que nosotros estamos hablando, ¿cierto? O sea, igual esto es parte de un proceso histórico, ¿cierto? A nosotros en el colegio nos enseñan la historia de una manera, no quiero ocupar la palabra como una historia mentirosa, no la quiero, pero sí un poco, ¿cierto?, trastocada y un poco, ¿cierto?, direccionada también para que no contar la historia como fue un poco. Yo ayer le contaba cosas a los chiquillos, ayer cuando estábamos preparando este conversatorio. Entonces, la Cristina quiere hacer una pregunta. Me gustaría que por una parte la respondiera Ale con su visión y por otra parte después la respondiera Álvaro, ¿ya? Entonces, Cristina, me gustaría que hiciera ahí la pregunta porque de verdad está muy interesante.
Dale. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué creen que en la enseñanza no se cuenta la historia como realmente es? ¿Qué piensan ahí los panelistas? Ale. Yo voy a partir. Yo creo que nosotros, los profes de historia, tenemos un marco, como ciertas temáticas que tenemos que ir abordando en las clases, pero en general creo que cuando los profes damos la instancia de contar la historia, tratar de hacer una historia más crítica, en general, las veces que uno lo hace, yo por lo menos lo voy a hablar desde mi experiencia como profesora, cuando uno lo hace, en general, no genera un cierto grado de empatía, como que no se le da el valor a la historia, la importancia de la historia. Todas las disciplinas son importantes, pero la historia es la conflictiva porque te está contando tu origen, lo que tú eres, de lo que nosotros somos, y hacia dónde podemos llegar como las distintas vertientes. Pero yo creo que los profesores de historia, la mayoría que yo conozco, trata de romper ese molde y tratar de acercarse a la historia, a una historia más crítica. Estamos delimitados por un marco regulatorio que yo no puedo decir cualquier cosa en la sala de clase, no. Existen ciertos tópicos que yo tomo, pero yo creo que sí se hace de pequeñas cosas, uno lo hace en el aula. Lo importante es que ustedes como estudiantes le den valor a eso. Cuando se trata de hacer, porque la idea es que el pensamiento crítico no sea la profesora hablando, el estudiante escuchando. A lo mejor yo en clase te estoy diciendo mentira. La idea de los profes es que tú me digas, profe, ¿cómo eso es verdad? ¿Cómo usted lo puede evidenciar? Yo creo que es eso. Creo que en general los profes lo estamos tratando, por lo menos los profes del Kirby yo puedo asegurar que sí tratamos de hacerlo, pero es porque también los profesores tenemos un marco regulatorio. Hay que acordarse una semana atrás lo que le pasó a una profesora de otro colegio que dio su opinión en un ámbito privado y fue despedida. Hay mucho miedo del docente de generar el pensamiento crítico, porque son temas complejos, porque la historia es peligrosa, porque hace pensar. Por eso siempre se ataca la historia como disciplina. Álvaro. Perfecto, Álvaro. No sé, ¿querés Sí, complementar igual tu visión? ¿Cuál sería? También como de entrada con la Ale, porque efectivamente los profes nosotros tenemos un marco donde nos movemos. Nosotros trabajamos por una corporación de educación, trabajamos con ciertos lineamientos, tampoco es que podamos llegar a enseñar lo que queramos, porque tenemos un marco que hace relación con su proceso de aprendizaje. Otra cosa también mencionar que la historia como disciplina también tiene una característica que es selectiva. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos, qué sé yo, Atenas, Grecia, hablaban de la grandeza del mundo helénico, pero también habían esclavos en este mundo. ¿Ustedes creen que esos esclavos iban a tener la misma percepción de grandeza de Atenas que los ciudadanos atenienses? Evidentemente no, pero nosotros pasamos la percepción desde el ciudadano ateniense, porque la historia tiene esa connotación que es selectiva. Imagínense, la historia, en definitiva, es el estudio del hombre a través del tiempo, entonces tenemos más o menos 5.000 años para estudiar diferentes elementos, obviamente no se pueden pasar todos por una cuestión de tiempo, entonces ahí viene su característica selectiva. Y ahora, también yo creo que también tiene que ver con el profesor, porque si bien nosotros tenemos un marco, también tiene que ver con el profesor a qué le da más o menor realce o importancia dentro de lo que pasa. Yo de repente les paso en las clases cuando empezamos la unidad, los objetivos de aprendizaje que vamos a hacer en la unidad, que son objetivos súper grandes, y de ahí yo los voy desglosando clase a clase. Y en ese objetivo de la unidad se mencionan, qué sé yo, 20 conceptos que hay que analizar. Y ahí también depende del profesor de cómo se mueve dentro de este marco que le dan, con esos conceptos que le dan, a cuál le da más importancia, a cuál no. Entonces, si bien existe un marco, también creo que existe una independencia curricular, pero también está complicado hacer historia crítica hoy en día, sobre todo porque las clases entran a toda la clase, están grabadas, uno dice algo más y sale en la tele, entonces está complicada la situación, pero eso un poco, tenemos el marco, pero también cada profesor yo creo que tiene cierta independencia para ver cómo pasa el contenido. Y otra cosa que es importante, porque yo creo que es algo como natural en los profesores de historia el pensamiento crítico, yo creo que eso es como algo uno que lo tiene como arraigado en el corazón. Y a veces como que uno intenta también estimular pensamiento crítico y puede también
también queremos de repente tener más respuestas del otro lado para nosotros así decir, les gustó esta materia, entonces la seguimos pasando así. O también usted mismo, profe, y usted, estamos pasando, qué sé yo, no sé, pues yo estuve pasando siglo XIX chileno en segundo medio, y todo ese siglo XIX, más que nada, como yo les dije al principio, es la historia de la pugna constante de la élite nacional. Entonces algún estudiante me podría haber dicho, profe, ¿y los inquilinos en qué estaban? Y ahí sí, ahí me motiva a mí a hacer una clase o a empezar a meter más al campesinado porque siento que le está interesando. Entonces también esa relación recíproca. Yo creo que al fin del día, al fin de cuentas, se marca por varias situaciones, pero creo que hay independencia entre los profesores para poder darle mayor importancia a algún concepto o no. Perfecto. El Bruno tiene también ahí, quiere hacer una acotación, no sé si quiere acotar algo o quieres preguntar. Dale nomás, Bruno, yo tenía como una opinión, como acotar algo de la opinión de los profesores, que yo también creo algo similar a lo que decía el profe Álvaro, en el sentido de que sabemos que nuestra cultura hoy en día está muy basada en la visión europea, por lo tanto, obviamente la historia no nos la van a contar de nuestra forma nativa de cómo lo vivieron nuestras personas, sino que siempre va a ser la visión del europeo de cómo él lo vio. Él siempre lo vio como, fui a salvar a esta gente que no tenía civilización, que no sabía cómo vivir, básicamente. Entonces yo creo que también comparte esa parte y también en lo que decía el profe, por ejemplo, de que hoy en día las clases están grabadas y uno dice algo de más, aparece en la tele. Yo creo que también va por ese mismo lado de cómo no se permite a veces la libertad de expresión en su máxima, es básicamente como se define, porque no dejan como una persona deje mostrar su pensamiento y también de alguna forma contarle la verdad a muchas personas. Entonces yo creo que también va por ese lado. ¿Estás muteado, profe? Sí. Con respecto a lo que dices tú, es interesante porque muchas veces no solamente la historia, ¿cierto?, no se cuenta como es por diversos motivos, como nos exponían la profesora Alejandra o el profesor Álvaro, sino que también la historia yo creo que ha sido en algún aspecto tergiversada también en algún momento. Porque yo creo que han pasado la historia, o sea, siguen pasando, y yo creo que los historiadores se tratan de apegar a lo más posible, ¿cierto? Fielmente a cómo fue la historia, pero yo creo que hay muchas cosas que de repente no son tan objetivas, quizá, y se transmiten como oralmente, entonces eso también puede generar, a lo mejor ni siquiera que te estén tratando de mentir, sino que se tergiversan por una cuestión natural, ¿me entienden o no? Que puede ser, no sé, lo estoy colocando. Oye, pero ¿podrían dar algún ejemplo, alguna situación? No entiendo si la pregunta es ¿por qué no pasan la historia como fue o por qué omiten alguna información? Por ejemplo, Álvaro, son dos cosas diferentes. Mira, antes de darle la palabra a la Cata, después a la profe, yo creo, mira, yo tengo un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando comienza, o sea, no se ve esto como que americanos llegaron a invadirlo, por ejemplo, ¿sí? Llegaron a conquistarlo. Ya esa palabra, ya te das cuenta que ahí hay un manoseo, porque finalmente los europeos no vienen a conquistarnos, vienen con otro, derechamente vienen a invadir y a usurpar. O sea, y eso tenemos que decirlo con las palabras como son, yo creo. ¿Me entiendes o no? Y eso de repente cuando tú estás tercero, cuarto, en los cursos más chicos, obviamente que a lo mejor a un niño no le podía hablar eso, quizás. Pero sí cuando es más grande, por ejemplo. Quizás yo creo que por ahí va un poco lo que habla la Cristina, de lo que dice la Cristina, por ejemplo, sí. Un relato de cómo fue, por ejemplo, parte del genocidio, que ayer se los conté. Yo me acuerdo cuando leí ese relato, se me caían las lágrimas de tristeza, de impotencia, que yo decía, cómo los españoles cuando llegan pescaban a los bebés indígenas de los pies y los azotaban contra las piedras. Incluso hay ilustraciones de aquello. Entonces, eso, ¿por qué tú no se lo podéis mostrar, no se lo podéis decir a los cursos, por ejemplo? Yo creo que ese es un poco a lo que se refiere Cristina, de que de repente contemos la cuestión como fue. ¿Me entendí? O sea, no disfracemos porque la historia fue como fue. Si aquí nadie vino a salvar, yo creo que son pocos los que venían con esa visión, por ejemplo, los jesuitas, quizás. Porque los jesuitas venían con un rescate de la cultura, con esa visión, pero también venían con la visión de evangelizar, ¿cachai? O sea, yo creo que por ahí va un poco lo que pregunta la Cristina.
¿Me entiendes? Bueno, le quiero Sí, dar la palabra. entiendo. Sí, dale Álvaro, dale. De ahí le doy la palabra a Catalina Alarcón. Dale Álvaro, complementa. Sí, yo siempre en clases digo que al fin de, claro, es el estudio del hombre a través del tiempo. ¿Cómo nosotros estudiamos al hombre a través del tiempo? A través de lo que nos entrega, que son las fuentes. ¿Ya? Nosotros no podemos ir al pasado, por ejemplo, a 1492 para ver cómo fue la llegada de Colón a América, no podemos. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer una interpretación de ello? A través de las fuentes que nos van delegando los sujetos del pasado, qué sé yo, periódicos, manuscritos, todo eso. Entonces, en la historia está mucho ese proceso de revisar las fuentes y también interpretarlas. Entonces, parece que me quedé pegado, ¿no? No, está bien, dale nomás, está todo bien, está todo Ustedes se bien. me pegaron a mí. Está ese carácter interpretativo que los estudiantes siempre tienen que saber. Ustedes cuando leen historia tienen que saber que están leyendo la percepción del historiador de lo que fue un proceso histórico, porque ese historiador muchas veces ni siquiera lo vivió. Están viendo la interpretación de las fuentes de ese historiador. Y también pasa con los mismos profesores, ¿ya? También tienen que saber que dentro de los profesores también hay una interpretación que está matizada obviamente, que está normada que está regulada dentro de un marco, pero nosotros también somos personas, también tenemos una interpretación, una posición de las cosas. Entonces también va por ahí. Yo, por ejemplo, con respecto a esas mismas interpretaciones, cuando pasamos hace poco, yo me acuerdo cuando era chico, se hablaba de la pacificación de la Araucanía, todo el proceso mediante el cual el Estado y el Ejército se apropiaron del Gualmapu, del territorio, se hablaba de la pacificación de la Araucanía. Yo prefiero usar la palabra ocupación, porque creo que todas las normas, todas las estrategias que se usaron para apropiarse de la Araucanía fue una ocupación de manera violenta. Pero eso claro, es un cambio de perspectiva. Y lo mismo pasa con América. Hay diferentes percepciones, el encuentro entre dos mundos, el Día de la Raza. Y yo me acuerdo que cuando chico también, cuando yo estaba en el colegio, también se hablaba del descubrimiento de América. Del descubrimiento de América, como si antes no hubiese existido. Hay un historiador famoso, un historiador mexicano que tiene un libro que se llama La Invención de América, que un poco hace esa crítica de cómo esta idea de América fue construida por los europeos, que los europeos inventaron América. Y eso estaba muy marcado, yo me acuerdo cuando yo iba en el colegio, y ahora yo he visto también que se ha ido mutando, ha ido cambiando, lo podemos ver ahora mismo. Ahora hablar de descubrimiento de América es como, ya está pasado. Entonces, y también recalcar eso de la historia que me gusta porque el pasado, también entender que el pasado se sigue moviendo en función del presente. Nosotros muchas veces vamos cambiando nuestras percepciones de los sucesos históricos, de los personajes históricos, a partir de nuestras propias concepciones que nos da el presente. Entonces claro, el pasado se sigue moviendo en función del presente. Eso me gusta mucho la historia, que al final una disciplina que se mueve en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Claro. Oye, ya, mira, nos está pillando el tiempo, quiero darle la palabra a Catalina, ya, porque ahí la Catalina que haga su intervención. Cata, te escuchamos para después terminar con la profe Ale, porque ya estamos, se nos fue el tiempo. Oye, es que lo que pasa es que esto es muy interesante, yo creo que podríamos estar hablando hasta mañana quizá, pero ya se nos acaba el tiempo, así que, Cata, te escuchamos, tu intervención, tu pregunta, adelante. Yo le quería hacer una pregunta a los otros profesores en particular, siendo que ahora estamos hablando de Estado nacional, de cuáles son, qué está pasando si ahora fuera un Estado plurinacional, estaría más conflicto que ya hay, o estaría más pacífico, por decirlo así, con los mapuches y los pueblos originarios. Cata, mira, sabes que se escucha bien como cortado, no se entiende bien. Que le escriban al chat, escríbela en el chat. Mientras tanto, la profesora está ¿cómo se llama? Hace su intervención. Escribe tu pregunta en el chat y se la hago yo. ¿Te parece? A ver, Cata, haz la pregunta así sin imagen, a ver si se escucha mejor. ¿Cata? ¿Qué va a hacer, profe? Ah, ya, no, se escucha igual. No, hazla en el chat y la hago yo, ¿vale? Yo la contextualizo un poco. Colóquela nomás ahí. Ale, tú tenías la profesora tenía la mano levantada, adelante. Sí. Sobre lo mismo, yo creo que el deber de un profe de historia, de nosotros, es a usted demostrarle todas las visiones, todas las interpretaciones, para que usted elija la visión que más sentido le hace. Por eso en clase nosotros no respondemos a ideologías políticas, nosotros tenemos un pensamiento,
pero en clase uno tiene que ser objetividad. Yo en clases todavía hablo del descubrimiento de dos mundos, la conquista, el choque, el saqueo, porque cada interpretación uno la debe de explicar para que usted la conozca. Es lo que muy similar a lo que decía el Álvaro. El profe tiene que mostrarte la variedad de interpretaciones. La idea es que usted elija la que usted más sentido le hace. Pero si un profe, por ejemplo, te explicara su visión, te estaría ideologizando, estaría a pensar como es la idea de nosotros que usted desarrolle su propio pensamiento. Claro. Y por eso la historia es un arma peligrosa, por eso esta disciplina es tan conflictiva, porque cada vez nos vamos repensando de distintos puntos y por eso no existe el consenso, la verdad. En la historia no existe la verdad. Lo que yo veo, tú puedes verlo distinto, y eso es social en todo ámbito. Por eso nosotros somos una disciplina tan compleja. Yo creo que todos los chiquillos conocen a Baradit. Baradit es un escritor que ha escrito de sucesos de la historia de Chile que son poco conocidos. Él, en sus libros, en las series que tuvo en la televisión, él siempre fue muy criticado desde de los historiadores, de la disciplina de la historia, porque era mal visto que una persona que no tenía los estudios hablara de historia. A mí me gusta mucho Baradit porque la idea es que todos hablemos de historia, porque todos somos parte de ella. La historia no está hecha solo para los profes y para los historiadores. La idea es que también es tu relato, eres tú. Nosotros somos parte de esta cultura, de esta sociedad. Todos tenemos que hablar de historia, conocer nuestros procesos. Entonces, yo creo que esa es la invitación que nosotros como profesores siempre hacemos. Usted investigue. A usted le gusta una temática, hable con su profe, investíguelo. ¡Oh, qué entretenido esto! ¿Por qué fue esto? Y para finalizar, para no alargarme, la historia es violenta. La historia de la humanidad es violenta. Nosotros somos un animal igual que los otros. Somos sociedades conflictivas y animales violentos. Bueno, y ahí también recalcar que también, claro, como ustedes lo exponen, la historia es un proceso dialéctico igual, que es parte de todo que está en el pasado, está en el presente y está en el futuro, como lo decía bien Álvaro. Ahora, bueno, el tema es un tema interesante. Yo creo que se nos ocurren muchas preguntas a todos los panelistas. Mira, quiero leer la de la Cata que quedó stand-by. Dice, la Cata pregunta, ¿qué pasaría si ahora el país se declarara en un estado plurinacional? ¿Habría más conflicto del que ya hay o habría más paz con los pueblos originarios? Una interesante pregunta. ¿Qué creen ustedes, Álvaro, profesora? ¿Quién podría tomar la palabra ahí? Yo creo ahí todos los historiadores te van a decir un poco lo mismo, que hay que entenderlo como un proceso. La historia se entiende como proceso. Es difícil pensar que de un día para otro, inclusive si se declarase Chile Estado plurinacional, los conflictos con los pueblos originarios se van a desaparecer porque ya han arrastrado mucho tiempo. El Estado de Chile comenzó a colonizar la Araucanía más o menos en 1845, la ley de colonización, que no era pertinentemente la misma Araucanía, sino un poquito más al sur. Después viene todo el proceso de ocupación que se dio con sangre, como decía también Lali, y así la historia. El ejército se apropió de ese territorio y no fue consensuado. No fue que conversaron con los toques y le dijeron, ya mira, ¿sabéis qué? Vamos a ir avanzando a poquito, ustedes van a ir retrocediendo a poquito. Obviamente los mapuches ofrecieron resistencia, murió mucha gente también. Con la guerra de Arauco. Sí, con la guerra de Arauco, con todo este proceso de ocupación, y eso se arrastra desde el siglo XIX, imagínense. Y en el siglo XX, ¿qué tenemos? Que continúa la misma situación. Inclusive yo creo que también ha ido cambiando, pero recalco también mi experiencia estudiantil, muchas veces eran menospreciadas las personas que tenían apellidos mapuche, inclusive. Sí, Ni siquiera rasgos, apellidos mapuche. Entonces, todo eso se va a solucionar de un día para otro. Es difícil pensarlo, pero sí, en algún momento hay que comenzar a hacerlo. Y yo creo que empezar a reconocer un día a los pueblos originarios ya comienza a abrir el diálogo. Es que ya es tema también. Reservarle escaños a los pueblos originarios comienza a abrir el diálogo, y declarar un Estado plurinacional comienza a abrir el diálogo. Entonces, no creo que se solucione el problema de la noche a la mañana, inclusive si pasa esto, pero de todas formas sí en buen inicio para comenzar a resolver los problemas con nuestros pueblos originarios. O sea, que si fuera de la noche a la mañana estaríamos hablando de una revolución propiamente tal, porque sería para mañana, para revolución ya sería otra cosa. Bueno, han habido varias revoluciones en la historia del ser humano, porque una más, bueno, no es que esté invocando la revolución, pero puede ser que de repente los procesos sean más rápidos de lo pero de lo inclusive con eso, Jano, porque imagínate, por ejemplo, la Revolución Francesa, que es como uno de los momentos más revolucionarios de la historia.
tiene un periodo de duración de más o menos 10 años, ¿cachai? Claro, Un proceso revolucionario que literalmente le cortaban la cabeza al rey, tiene un claro. proceso de duración de 10 años. Pero ¿cachai? ese Inclusive, proceso, disculpa, pero inclusive eso es el día de la mañana. ese proceso, por ejemplo, el golpe de Estado en Chile, fue un día para otro. No fue un proceso, o sea, el proceso después de gobernabilidad duró 15, 18, 20 años, pero el momento histórico es cuando los militares se toman el poder. En este caso, el proceso revolucionario de la Revolución Francesa es cuando le cortan la cabeza al rey. O sea, ahí es cuando al otro día cambia, porque ya no queda descabezado el poder en este caso. A eso me refiero con revolucionario un poco. Es que sí, lo entiendo. Hay días que duran semanas, que duran años, que duran décadas inclusive. Sí, claro. Pero siempre están dentro del marco de un proceso. El mismo tema del golpe militar, también 17 años del poder, todo lo que hoy en día tenemos en Chile a consecuencia de eso, de este golpe militar, se forjó por 17 años. Pero claro, está el día del 11 de septiembre, Claro. que es como el día coyuntural, pero vuelva que está dentro de un proceso también. Oye, ya pues chiquillos, se nos acabó el tiempo, se nos va, ya estamos en la hora, porque si no, el podcast se nos va a alargar y vamos a estar hasta quizás las 2 de la tarde. Yo creo que... Es que invitar a los chiquillos, profes de historia, Bojana, si sabes que me cuesta hablar. ¿ah? Sí, Profe, bueno, podría decir es que quiero decir una cosa. Que pero creo que adelante, profe, complemente, pero que sea cortito, por favor, sí, porque súper ya... cortito. ¿Qué pasaría si fuéramos un estado plurinacional? Hay que ver los otros países latinoamericanos que son plurinacionales. Bolivia, Ecuador, igual tiene problemática porque cada nación es particular. Recién cuando escuchábamos hablar el profesor Álvaro, por ejemplo, él hace alusión a los mapuches, pero habrían más naciones que la mapuche. La nación mapuche, la nación aymara, la nación Rapa Nui. Cada grupo tiene una particularidad. Entonces, el estado plurinacional, chiquillos, no va a garantizar paz social, porque cada nación también va a tener sus propios conflictos. Por eso siempre es bueno ver América Latina, pero el Estado nacional también tiene problemáticas, el Estado plurinacional también las puede tener, porque la sociedad humana es problemática en sí. Pero es bueno, como dice el Álvaro, darle su espacio para pensar. Y intentémoslo. ¿Podría pasar? ¿Cómo podría resultar? Por lo menos darse la chance de preguntarnos. Yo creo que nadie dice que con el Estado plurinacional Chile va a ser el jardín del Edén, porque hay nacionalidades que van a entrar en conflicto. La naturaleza humana otra vez, el instinto. Claro. Sí, pues, o sea, si nos vamos en estricto rigor, o sea, siempre el ser humano está en un constante conflicto, incluso el conflicto también es interno con nosotros mismos todos los días, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos en un conflicto, para todo, sale afuera también, ¿cachai? Entonces, pero yo creo que en esta cuestión, yo voy a hablar como a modo de una conclusión un poco que finalmente tiene que ver con el entendimiento. Yo, por ejemplo, ayer le decía a los chiquillos, finalmente siempre nosotros le tenemos miedo a estos temas, a la política, ¿cachai? Que siempre que a la gente tú le hablas de política y al tiro es como no, vamos a pelear y es como que la gente no se atreve. Entonces yo les decía que la política está en todo, esto es política, nosotros en este momento estamos haciendo política, ¿cachai? En todo, yo les ponía el ejemplo de cuando tu mamá te manda a hacer la cama y tú haces caso a eso y tomas un acuerdo de hacer tu cama, todo, es política. Ahora, que yo creo que a lo que le tenemos miedo un poco es cuando nosotros nos hacemos parte, ¿cierto?, de una ideología política y nos hacemos partidarios de esa ideología política, y ahí es cuando empieza el conflicto un poco. Pero la política es para eso, es para que el ser humano dialogue, es para que el ser humano se coloque de acuerdo, es para que el ser humano pueda construir, ¿cierto?, hacia un futuro, como bien lo decías tú, Álvaro, por ejemplo, ¿cierto?, construir hasta construir la historia que se nos viene, porque nosotros en este momento estamos construyendo una historia. En este momento nosotros estamos construyendo la historia de nuestro liceo, ¿cachai? Y este momento cuando yo dije, por ejemplo, hola, ya fue parte del pasado, y me acuerdo de ese hola como parte del pasado, parte de una historia, ¿me entienden? Entonces, es fascinante igual eso que hablabas tú, Álvaro, ¿sabes? Que de verdad que me hace un clic ahí, porque yo creo que los seres humanos estamos en esa constante evolución y revolución interna y externa también. ¿Mm? No sé si alguien quiere concluir algo para que vamos terminando. Cristina.
O sea, igual tener en cuenta que ya últimamente el mismo gobierno ha incitado como a quitar un poco la historia para los grados más mayores, entonces como que le quieren dar otra visualización y que no tengan como esa opinión propia, sino que a base de lo que muestran solamente en ciertos lugares y no lo que un profe te puede explicar. Y igual se hace un poco injusto para la gente que realmente está interesada en descubrir la realidad y que no pueda tener mucho acceso a ello. Claro, claro. O sea, ya con esta cuestión de que lo que tú te refieres, Cristina, a esta cuestión del quitar hora tercero y cuarto medio, ¿cierto? Que ya no es como obligatorio la historia. O sea, lo podemos interpretar. Como tú decías, Álvaro, lo podríamos interpretar para allá, lo podríamos interpretar como eso. Ahora, yo creo que fueron varios las asignaturas que sufrimos un poco aquello. En este caso, yo como profesor de música también sufrí un poco porque mi asignatura ya en tercer y cuarto medio no es obligatorio, también es parte de una electividad. Y también, qué casualidad, y ahí hay una casualidad de que somos los que desarrollamos quizá ese pensamiento crítico, que al que tú te quieres referir, ¿cierto? ¿Cachai? O sea, música, artes visuales como artes musicales son asignaturas que desarrollan el pensamiento crítico, historia, o sea, historia por ¿cómo se llama? Por jerarquía, es el ramo en conjunto con filosofía que genera, que es como uno de los objetivos, generar el pensamiento crítico, por ejemplo. Entonces, claro, uno se hace esas preguntas y tú puedes interpretar como lo que interpreta un poco la Cristina igual. Yo no sé si ahí quieres tú, Álvaro, o Ale, que le gustaría referirse un poquito a eso para que ahora sí vamos terminando. Yo No, pero creo está que bueno, ahí está bueno, está bueno, la está idea bueno. Está de mortal. lo peligrosos que somos. Hay disciplinas que son peligrosas porque te hacen pensar. Claro. Esa es por eso somos tan peligrosas y tan combatidas. Yo creo que para cuando, es lo que, voy a volver a repetir lo que dije, nosotros les mostramos camino, siga usted el camino que quiere, yo creo que ahí uno tiene que desarrollar, puede siempre buscar a su profe para que te muestre por dónde podrías ir, pero si tú tienes la inquietud, irla desarrollando, no quedarse con la inquietud, que tú construyas tu propio pensamiento, tu propia realidad, tu propia ideología, lo que tú quieras, en una construcción propia, porque todo lo que hemos hablado en el podcast el día de hoy es cómo se nos ha impuesto las cosas. No hagamos lo mismo, entonces cada uno vaya construyendo su propio relato. Claro, y claro. obviamente que se generen los consensos, los relatos y todo, pero es la invitación a eso, a que ustedes lo construyan y nosotros siempre vamos a estar ahí para apoyar, para darte el abanico y que tú elijas el camino. Oye, yo creo que ya vamos a ir terminando el programa. ¿Sabéis qué, chiquillos? De verdad que yo creo que siempre hacer un programa con los profes de historia es tan interesante. Podríamos estar aquí hasta las 6 de la tarde conversando así en un conversatorio eterno, pero tenemos que terminar el programa, ¿cierto? Para que después los que nos van a ver, porque esto también va a ser transmitido para todo el liceo, ¿verdad? También puedan verlo y puedan ver, ¿cierto? Cada uno de los relatos y este conversatorio que hemos generado en este nuevo podcast, ¿cierto? Llamado Chile, Estado Nacional o Estado Plurinacional. Entonces, bueno, y también hemos hecho, ¿cierto?, una cobertura a muchos más temas. Incluso yo creo que nos salimos un poco de lo que ¿cómo se llama?, de lo que realmente veníamos a hablar, pero había que contextualizarlo y eso también es interesante. Yo lo único que quiero decir, agradecido eternamente, Álvaro, Alejandra, gracias por compartir su tiempo, gracias por enseñarnos, gracias por su conocimiento, de verdad, muchas gracias, lo agradezco en nombre de los niños, ¿cierto? Bueno, y también hoy día es un día especial porque, ¿cierto? Tenemos los nuevos integrantes de la radio, que está la María José Garrido, está ahí Catalina Alarcón, Catalina Guerra, Mía Araya, que está también ahí, ¿cierto? Y el Bruno, que se está reintegrando, y nosotros, el equipo antiguo ya de la radio, que nos hemos mantenido consecuente ahí, ¿cierto? Resistiendo todos los embates, ¿cierto? La Rayén, la Cristina, el Alex, el Alejandro, nos hemos mantenido en pie esta radio y hermoso que tengamos esta nueva frescura, ¿cierto? En la radio, que hermoso también que este nuevo proceso lo hayamos empezado con ustedes dos, pues tanto contigo, Álvaro, como contigo, Alejandra, de verdad, eternamente agradecido. Así que nada, pues nos vamos despidiendo. No sé si alguno de los chiquillos quiere darle un agradecimiento ahí a los profes, algo. ¿Sí?
Alex y Bruno, porque el Alex ya estaba un poquito antes. Dale, Alex. Nada que agradecer de lo que nos está enseñando y muchas cosas que no sabía yo, y yo creo que harto, de que la historia no solo era sangrienta, sino que a veces se cambiaban un poco las cosas, y eso de generar pensamiento crítico muy interesante, y hay que generarlo un poco más para eso mismo de saber de lo que uno va a hacer a futuro y tener su propio pensamiento. Excelente. Súper. Bruno. Yo quería también agradecerle a ambos profesores, al profe Alejandra, al profe Álvaro, que hoy con el día nosotros podemos entender un poco más el concepto también de plurinacionalidad y todo lo que esto conlleva y cómo se relacionan los pueblos originarios con esto, y la importancia de conversarlo, del diálogo que podemos generar, del pensamiento crítico también que tenemos que tener nosotros como estudiantes, y para también aprender más en nuestras clases en el día siguiente. Entonces eso, quería agradecerle a los profes, porque siempre es un agrado conversar con ellos. Eso. Súper. ¿Alguien más de los chiquillos del panel quiere decir algunas palabras por ahí? ¿No? ¿Sí? Ya, pues entonces lo estoy mirando a ver si alguien quiere, ¿no? Ya, entonces, bueno, nos vamos despidiendo, pues no sé, Álvaro, Ale, si quieren decir algo antes de que ya nos vayamos, o estamos. ¿Qué dicen ustedes? Chiquitito nomás. Sí, dale. Gracias a los chiquillos y también felicitarlos por su participación en una semana de receso, que ustedes están aquí porque les gusta, de verdad, felicitarlos. También gracias por la invitación al colega. Y solamente hacer un pequeño comentario. Yo tengo aquí chiquillos de segundo, sé que más de alguno de ellos estaba en clase, y más de alguno pensó, ¿de qué me sirve aprender esto? O ¿por qué nos pasa esto? Y yo creo que los podcasts también sirven para eso, para hacer valer la historia, para que los chiquillos vean por qué nosotros pasamos lo que pasamos, para que puedan comprender en definitiva mejor el presente. Y eso, creo que los podcasts ayudan mucho para eso. Entonces, gracias, colega, por la invitación, y gracias de nuevo y felicitar de nuevo a los chiquillos que participan en la radio. Les deseo mucho éxito a los que están empezando. Es una actividad súper bonita. Eso, colega. Ya, pues súper, estamos entonces, ¿sí? Nos vamos despidiendo. Ya, yo me despido cortito, Jano. Adelante, dale. Les doy las gracias a todos, chiquillos, que gracias por todo. Ustedes, yo se lo he dicho varias veces a todos ustedes acá, ustedes están haciendo patria. Esto es hacer patria. Ustedes están construyendo algo. Todos ustedes en esta instancia que son ustedes, la radio. Esto es patria, pues esto es pensamiento, esto es hacer historia. Lo que usted hace hoy es hacer historia. Porque esto se usa como material para otros estudiantes. Usted acá está haciendo historia. Le doy muchas las gracias a todo el profe, a todos ustedes de la Chibla Radio. Cuando usted escuche estos temas en la tele, no cambie el canal, escúchelo, porque sí se está hablando del país, se está construyendo Chile. ¡Ay, qué lata! No, escuche la noticia, porque de esto se está hablando y es importante que usted lo conozca, porque el Estado Nacional que se va a construir en esta Constitución, nosotros y usted lo va a vivir. Entonces eso, y gracias, porque este es el espíritu de don Enrique Kirber. Estos son los estudiantes kirberianos que deben saber, ustedes van a la vanguardia ahí, así que felicitaciones. Perfecto, súper. Bacán. Oye, Cristi, ya, con esta nos vamos. Ya, Cristi, dale. Un cortito, un profe de historia es como una oración. Pues. No, pero está bien. Sí, yo creo que está bien que pase esto, porque eso quiere decir que está interesante y estamos todos metidos en lo que está pasando. Dale, Cristi. Sí, igual, gracias. También agradecer que por más que los puntos de vista puedan llegar a ser polémicos, se puedan dar y enfrentarse a lo que es la realidad, po. Si a fin de cuentas nosotros tenemos que generar un pensamiento, yo que soy uno de los últimos años en enseñanza, tengo mis ideales, pero los que son más chicos igual pueden tener otros ideales mezclados con lo que muestran en otros lados y así, y con esto pueden como generar una nueva idealización y ver qué es lo que prefieren. Entonces, sí, muchas gracias. Ya, pues súper. Oye, nos vamos despidiendo entonces, chiquillos. Ha sido un podcast súper bacán, súper interesante. Hemos aclarado conceptos
bueno, agradecerles, como lo hice anteriormente, a los profesores Alejandra, Álvaro, agradecerle a los nuevos integrantes de la radio, María José Garrido, Catalina Alarcón, Catalina Guerra, Mía Araya, Bruno Mesa, y también a los antiguos, ¿cierto? Rayén, Cristina, Alejandro, Alex, y quien les habla acá, ¿cierto? El profesor Alejandro, profesor Jano, no sé, me dicen Oscar, Jano, Alejandro, bueno, da un poco lo mismo, pero aquí estamos generando el espacio para que, ¿cierto?, nos informemos. Así que nos vamos despidiendo, chiquillos, les mando un abrazo a todos, muchas gracias por ser parte de esto y nos vemos en un próximo podcast. Nos despedimos de toda la comunidad quilperiana, que estén súper bien y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, se vienen sorpresas, chao, nos vemos, chiquillos, chao, que estén bien, chao. Josko uray kunapi, niña chay de veras, sarata kutanka. Josko cuartel kunapi, niña chay de veras, machtata suashay. Saracha parwacha, trigucha eraicha. Saracha parwacha, trigucha eraicha. Saracha parwacha, trigucha eraicha.